los temas que siempre es delicado tratarlo, delicado a veces es el tema de las finanzas, porque nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo afecta esto en todo lado. Un poquito mirando las estadísticas, dice aproximadamente un 80% de los matrimonios se destruyen porque no hay una buena administración económicamente, porque las finanzas realmente afectan, como suelen decir, ¿no es cierto?, cuando la escasez llega, el amor sale por la ventana, suelen decir, ¿no es cierto? Aunque a veces decimos que ahí vamos a estar para toda la vida, pero se presentan circunstancias difíciles y entonces eso trae división en el hogar, eso trae problemas en las familias. Y la palabra de Dios es clara, mis hermanos. En el libro de Oseas la Escritura nos dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros podamos manejar nuestra economía, nuestras finanzas en base a lo que Dios ha establecido, mis hermanos. Así es que en este mes queremos estar tratando algunos aspectos fundamentales que esperamos les sean a ustedes de bendición para que ustedes puedan tener una economía, unas finanzas bendecidas por el Señor, mis hermanos. Así es que los temas que vamos a estar tratando están enfocados en cómo manejar con sabiduría nuestras finanzas. Ustedes ahí han de ver en las propagandas que ponemos, en las invitaciones, decimos sabiduría financiera. Yo creo que ese es uno de los aspectos que debemos nosotros ir cultivando, porque ¿qué dice que es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando las cosas nosotros las empezamos a hacer con el temor al Señor, estamos buscando de esa sabiduría, estamos buscando de esa gracia de Dios. Y en esta mañana yo quiero específicamente hablar sobre la estabilidad financiera. No sé cuántos de ustedes pueden decir: yo siento que estoy económicamente estable, ¿sí? Yo siento que cualquier cosa puede pasar, pero no me va a impactar las finanzas al punto de llevarme a tener problemas, al punto de llevarme a adquirir deudas con las cuales después no puedo luchar y estoy ahí trayendo esa carga sobre mi vida, estoy trayendo esa carga sobre mi hogar. Entonces un poquito no queremos ver. No sé cuántos de ustedes dicen: bueno, yo estoy estable. En algunos casos dicen porque ya estoy jubilado, ¿no es cierto? Entonces yo ya recibo del Estado y esa es mi seguridad. Otros dicen: bueno, yo ya tengo mi negocio estable por tantos años, pero entonces yo tengo ahí mi estabilidad. Y otras personas dicen: no, en mi trabajo, vean, yo ya trabajo más de 20 años ahí. Entonces es difícil que me voten, difícil. Pero las circunstancias han cambiado, mis hermanos. Hoy estoy viendo negocios que han tenido 50 años de éxito. Estoy viendo que están cerrando las puertas, gente que está trabajando mucho tiempo, está siendo despedida y cosas por el estilo. Entonces, de pronto viene una inestabilidad hacia nuestras vidas y hacia nuestras familias. Y entonces ahí es importante que nosotros busquemos dónde está nuestra estabilidad. ¿En manos de quién está nuestra estabilidad financiera, mis hermanos? Y nosotros hemos cogido como base en esta mañana el siguiente versículo. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí? Miren, mis hermanos, un poquito poniéndonos a pensar, ¿no es cierto? Quizás hay mucha gente que sí tiene riqueza y dice: no, yo no necesito que me hablen de ese tema porque yo sí tengo la suficiente economía, tengo suficientes recursos. Pero la pregunta es: ¿las riquezas que tú tienes te permiten dormir en paz? ¿Te permiten tener amistades en libertad? Porque yo conozco mucha gente que ha tenido mucho dinero,
pero tienen mucho cuidado de las amistades porque piensan que las amistades se acercan única y exclusivamente por un interés económico. Y de pronto van quedándose solos porque no tienen esa libertad de abrir su corazón. Y miren lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Sí? Entonces, para un poquito ir viendo, ¿no?, dónde debe estar nuestra estabilidad financiera. Dice, y no añade tristeza. ¿Sí? Qué bueno saber que el Señor desea que tengamos riquezas. Pero no solamente desea que tengamos riquezas, sino que dice, pero que esas riquezas no traigan tristeza a tu vida. ¿Sí? Que no te dejen dormir. No, que te dejen sin amigos. No, el Señor no quiere darte ese tipo de riquezas. Él quiere darte esas riquezas con la cual tú puedas bendecir a quienes están a tu alrededor. Tú puedas vivir en libertad, puedas dormir las 8 horas que quizás dicen o el tiempo que sea necesario, pero puedas hacerlo en paz, ¿sí? Sin ese temor de que la gente se te está acercando solamente por el interés económico, por lo que tú puedes hacer por ellos, ¿sí? Entonces, miren, así es que ahí vamos a ir viendo. Lograr estabilidad financiera sin lugar a dudas trae una gran preocupación, y más aún cuando ella depende de factores externos como sueldos bajos, falta de trabajo, despidos, negocios que no alcanzan a cubrir los gastos operativos, ¿no es cierto?, y algunas otras circunstancias. Ante estas circunstancias es necesario, mis hermanos, afirmar los principios de la palabra de Dios en lo que concierne al manejo de las finanzas. Es necesario que nosotros conozcamos cuáles son los fundamentos que el Señor ha establecido para que podamos disfrutar de unas finanzas estables. ¿Sí? A veces las circunstancias cambian. ¿Sí? A veces nosotros hacemos proyectos. De hecho, en esta semana nomás me llamaba alguien, ¿no?, y decía, mira, necesito adquirir una propiedad. ¿Sí? Y dice, bueno, he conseguido ahí un familiar que trabaja en la construcción y me va a dar un departamento, y como yo me jubilo en el 2025, me va a esperar hasta ese año para saber. Yo le decía, bueno, ¿y tú sabes cuánto es lo que vas a recibir de jubilación? Dice, sí, más o menos ya he calculado, y que por aquí, por allá. ¿Sí? Entonces yo le decía, mira, realmente a mí me parece riesgoso adquirir una deuda con algo que no sabes ni siquiera cuánto vas a recibir. No sabes si siquiera te van a dar, porque él está aspirando que le den la totalidad de lo que cuesta el departamento, que cuesta más de $100,000, que la totalidad le dé el BIES en este caso. Dice, y con mi jubilación, y yo ya voy a pagar. Le digo, bueno, ¿sabes?, la expectativa es buena, pero realmente nosotros sabemos cómo se manejan el gobierno, las circunstancias. Entonces yo le decía, mira, para mí, en tu caso, lo que vería es, primero me jubilo y luego adquiero una deuda, porque ya sé con cuánto cuento, por lo menos, ¿sí? Entonces, yo no puedo estar dando pasos a ciegas, porque después de esos pasos resulta que no le dieron lo que él aspiraba, y quizás ya perdió lo que ahora está dando de enganche, ¿sí? Y en vez de ir para adelante, vamos dando pasos para atrás. O sea, cuán importante es que nosotros aprendamos a manejar la economía en base a la palabra de Dios. El Señor nos manda que no debemos hacer deudas, ¿sí? El Señor nos da algunos principios, y de eso vamos a hablar más adelante en el transcurso de estas semanas, para tener claridad sobre lo que es una deuda y sobre lo que es un crédito, porque está bien hacer créditos, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante, mis hermanos. Pero es necesario, mis hermanos, como yo digo aquí, establecer las bases de nuestra economía, las bases de la economía de nuestra familia, para que no tengamos que sufrir las consecuencias de decisiones mal tomadas, porque esas decisiones las vamos a asumir y van a traer consecuencias. Entonces quiero en esta mañana con ustedes
recordar una escritura en el libro de Segunda de Samuel, en el versículo 6. Ahí la palabra de Dios nos habla de un hombre, de Obed-Edom. Pero para ponernos un poquito en contexto, yo sé que ustedes saben de lo que ya estoy tratando, pero las personas que quizás están aquí por primera vez, para ponernos un poquito en contexto, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, a Moisés, que tenían que hacer el arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios, y que tenían que llevarlo a cierto lugar. Pero en el medio de lo que estaban llevando, resulta que casi se les cae y una persona decidió coger esa arca, y dice que esa persona falleció inmediatamente, ¿sí? Y entonces el rey David, que era el que estaba ahí en eso, también tuvo temor y dijo, cuidado con el arca. Y como que no quisieron hacerse responsables. Y dijeron, pero veamos dónde dejamos el arca. Y entonces ahí aparece este hombre, Obed-Edom. Dice, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, de Gad. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Miren, mis hermanos, concordando con lo que decía el primer versículo, ¿qué es lo que trae bendición? ¿Qué es lo que trae estabilidad a nuestras vidas, a nuestras familias? La presencia de Dios. La presencia de Dios en la casa de este hombre trajo bendición a él y a toda su familia. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar primerito para que nuestras finanzas sean sólidas, sean estables, ¿qué es? Que la presencia de Dios esté en nuestras casas. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estamos nosotros dejando que esa presencia de Dios inunde nuestros hogares? Miren, y posiblemente no todos, yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí decimos, no, pero yo anhelo esa presencia de Dios. Pero lo que yo no sé es cómo hacer que esa presencia traiga bendición. Que es más, yo estoy orando, estoy haciendo muchas cosas, pero más bien me despiden del trabajo. Más bien resulta que el negocio que ya estaba listo, ahora me dicen que ya no pueden. Y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces yo digo, entonces la pregunta es, ¿qué hago para que la presencia de Dios bendiga mis finanzas? Yo ya sé que estoy buscando la presencia de Dios, pero ¿cómo hago que esa presencia opere una bendición en mi vida? Y entonces veamos un poquito lo que es el arca. El arca del pacto fue creada como un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo hebreo, siendo un elemento de respeto y consagración durante el tiempo de su creación, que pasó a ser parte esencial del vínculo de Dios con sus hijos. Miren, el arca del pacto representa, ¿sí?, la presencia de Dios. Pero ¿qué más? ¿A qué nos llevaba esa presencia de Dios? Dice que existía un vínculo de Dios con sus hijos. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué tanto yo me estoy vinculando con los planes de Dios en mis finanzas? Porque miren, mis hermanos, yo conozco mucha gente, de hecho yo mismo he sido de las personas, sí, a veces, Señor, yo quiero que tú operes en esto, yo quiero que me ayudes en esta circunstancia. Pero en la economía, no, Señor, sí. O sea, la economía me ha costado ganar tanto, por lo tanto, ahí más bien yo sí sé lo que tengo que hacer. Y de pronto empezamos a tener tropiezos porque estamos rompiendo ese vínculo que nosotros debemos establecer con el Señor también a través de nuestras finanzas, a través de nuestra economía. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué tanto ustedes están estableciendo un vínculo con el Señor para que sus finanzas, para que su economía sea bendecida? Obed-Edom dice que llevó el arca y durante el tiempo que estuvo ahí estaba la presencia de Dios en medio de ellos. Había un vínculo en esa familia y eso trajo bendición.
Y la escritura dice, cuando el arca esté terminada, de las instrucciones que les daba, decía, cuando el arca esté terminada, pon dentro de ellas las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregué. Entonces, para un poquito mirar, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenía el arca? El arca tenía algunos utensilios, pero entre los principales, ¿qué tenía? La ley que el Señor le había dado a Moisés para que la transmita al pueblo, ¿sí? La ley. Eso era lo que estaba ahí guardándose como un tesoro para poder llevar bendición al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, un poquito mirando, yo creo que lo que trae bendición a nuestras vidas, sí es bueno, la presencia de Dios ya está, yo estoy buscando la presencia de Dios, pero ¿saben qué va a hacer que opere esa bendición? Cuando vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor en la parte de la economía. Cuando cumplimos lo que el Señor nos manda, cuando nosotros estamos caminando conforme a lo que Él dice en la economía. Y miremos unas cosas que quizás van a ser novedosas para muchos de nosotros. Muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló de dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. Sí, cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, siempre a nuestra mente viene el aspecto religioso, ¿no es cierto? El mal y el bien, el cielo y el infierno. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, sí, empezamos a ver ciertas cosas, como que el Señor se preocupó de ciertas cosas más que otras. Y miren un poquito para que ustedes tengan conocimiento. 16 de las 38 parábolas se refiere a cómo manejar las finanzas y los bienes. ¿Quieres aprender a manejar tus finanzas? Lee las parábolas. Descubre cuáles son esas parábolas. 16 de las 38 se refieren y dan instrucciones de cómo manejar las finanzas. Miren, la Biblia contiene 500 versículos sobre la oración. ¿Sí? Menos de 500 versículos sobre la fe. Pero más de 2350 relacionados con el tema del dinero y las posesiones. ¿Sí? O sea, miren, la Biblia estadísticamente también fue diseñada para que nosotros podamos conocer de cómo manejar una economía, unas finanzas saludables. Imagínense, cualquiera creería, no, pues la Biblia habla solamente de fe, la Biblia habla solamente de oración, que son los aspectos que nos comunican, que nos relacionan con el Señor. Mis hermanos, nuestras finanzas también nos relacionan con el Señor. ¿Sí? Cómo manejamos nosotros la economía también es una muestra de cómo el amor de Dios está fluyendo en nuestras vidas. Porque vamos a utilizar esto para llevar bendición. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9, en el versículo 1, la escritura dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Las finanzas, como todas las áreas de nuestra vida, deben irse construyendo en base a la palabra de Dios, la cual nos da sabiduría para tomar decisiones en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Son tiempos difíciles? Claro que son tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Una cosa, yo siempre poquito me empiezo a recordar también cuando tenía entre 20 a 30 años, y realmente yo no veo que ha cambiado mucho. En esa época teníamos las mismas dificultades, digo yo, que hasta ahora tenemos. ¿Sí? No había tantas opciones de trabajo, quizás no habían ciertas circunstancias quizás diferentes,
Pero en cuanto a las oportunidades y todo lo demás, siempre hemos estado luchando. En general, mis hermanos. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer la diferencia, sea en esta época o en una época venidera, es en quién está nuestra confianza. ¿Sí? En dónde estamos nosotros fincando nuestras finanzas, cómo nosotros las estamos construyendo. Y miren, aquí pongo, nos da sabiduría para tomar decisiones en tiempos difíciles. ¿Sí? La palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios nos dan la sabiduría necesaria, mis hermanos. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí quizás nosotros podemos recordar al gran sabio Salomón. ¿Sí? Dice la escritura que cuando a él le tocó gobernar al pueblo, ¿qué le pidió al Señor? No le pidió: Señor, dame riquezas y dame poder para... No, dice que este hombre pidió sabiduría. Pero con la sabiduría el Señor le dio riquezas y le dio autoridad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos buscar es esa sabiduría que viene de parte de Dios, para que nosotros podamos manejar las finanzas, mis hermanos. Yo sí digo, y a los jóvenes, yo creo que es un tiempo diferente al que vivimos en nuestra época. Me refiero a mi época. Y le doy gracias al Señor porque de alguna manera el Señor me ha permitido tomar decisiones que me han permitido llegar a tener una estabilidad a la edad que tengo. ¿Sí? Y me ha permitido seguir disfrutando de sus bendiciones. Pero fueron decisiones que uno tomó cuando quizás teníamos 30 años y que ahora podemos tener un fruto de eso. ¿Sí? Tener cierta estabilidad. Pero mis hermanos, yo veo que ahora la juventud, y me preocupa un poco, su visión no está en buscar tener una estabilidad después de 20, después de 30 años. No, su visión en este momento está en saber cuántos países más conozco. ¿Sí? ¿Cuántos viajes más puedo hacer? ¿Sí? Y mis hermanos, yo les digo, está bien. Yo no creo que sea malo viajar. A mí me encanta. ¿Sí? Me gusta. Porque yo creo que a todos nos gusta. Hay muy pocas personas que conozco. Pero realmente yo sí creo que hay años en los que uno tiene la suficiente fuerza, la suficiente vitalidad, en las que uno puede trabajar no 8 horas, puede trabajar 8, 10, 12 horas y no hay ningún problema. ¿Sí? Y eso hace que tengamos una economía que trae bendición a nuestras vidas, y entonces en la edad madura ya podemos tener una estabilidad y ahí sí podemos decir: ok, quizás antes no pude irme a la playa una semana, quizás ahora sí puedo irme porque ya tengo cierta estabilidad. A mí me da pena ahora conocer gente, ¿no es cierto?, que me dice: mira, no, yo conozco todo el mundo, conozco Italia, conozco Israel, he estado ahí. Ah, qué bueno, hermano, excelente. Sí, y ya están en una edad, en la tercera edad, ¿sí? Pero les veo pasar situaciones de calamidad. Dice: a veces no tenemos ni para comer. Y entonces ahí digo: ¿qué pasó? Cuando tuvieron la suficiente capacidad de generar recursos, ¿qué hicieron con esos recursos? No le culpes a Dios por la condición en la que tú estás. Las decisiones que tú tomaste fueron quizás conocer al mundo, y está bien, sientes satisfecho por eso. ¿Sí? Y pídele al Señor ahora que te dé gracia, porque quizás ahora en la edad que tienes ya no puedes trabajar 12 horas, 16 horas. ¿Sí? Porque no tomaste decisiones con sabiduría. Entonces yo digo, jóvenes, como les digo, a mí no es que tenga envidia de que no, ustedes pueden viajar, viajen todo lo que quieran. Para mí es lindo, ¿sí? Pero entérense de algo: el tiempo pasa muy rápido, ¿sí? El tiempo pasa muy rápido. Y a veces en la edad madura
ya no tenemos la suficiente fuerza para seguir generando los recursos que sí lo podemos hacer cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos más jóvenes, ¿no es cierto? Ya no tenemos la suficiente habilidad, ya nos sentimos cansados porque el cuerpo se siente cansado. De hecho, mis hermanos, yo antes jugaba fútbol 3 partidos, no había problema. Anoche mi hijo y mis sobrinos me llevan a jugar fútbol, ahora ya casi no me levanto, solamente porque tenía que predicar, mis hermanos, estoy aquí. Sí, y me levanto como crack nomás. Crack, dice, crack. Mis hermanos, sí. Y antes no tenía esos problemas. Y lo mismo pasa en las diferentes áreas, mis hermanos. Tenemos que actuar con sabiduría para nosotros llegar a una edad madura en la que podamos ser una columna también para nuestros hijos, una columna para la gente que está detrás nuestro. Y no seamos, yo al menos eso le he pedido al Señor, yo no quiero ser carga para mis hijos, yo no quiero ser carga para mi familia, yo quiero ser una columna donde ellos más bien puedan arrimarse si en algún momento necesitan. ¿Sí? Pero obviamente eso depende de las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas. Y de esas columnas, de las columnas de sabiduría financiera vamos a estar hablando en las siguientes semanas. Ahora, el principio fundamental de la estabilidad financiera está en reconocer que todo proviene de Dios. Es decir, nosotros no somos los dueños, somos administradores. ¿Sí? Mis hermanos, si tú tienes una buena estabilidad, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y administra con sabiduría. Porque todo lo que nosotros tenemos no es nada más que por la gracia y misericordia de Dios, y somos administradores. Administradores, mis hermanos. Y un administrador es un encargado de dar frutos de lo que el Señor ha puesto en sus manos. ¿Sí? Porque miren lo que dice la Escritura en Ageo, en el capítulo 2 del versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y hay otro versículo también dice, no, mía es la tierra y todo lo que habita en ella. Nosotros somos de Él. Todo lo que hay en el mundo es del Señor. Mis hermanos, nosotros debemos también ser buenos administradores para que el Señor nos encargue más. Quizás tú quieres tener más riquezas para poder administrar. El Señor te va a dar más riquezas, pero te va a dar dependiendo qué tan buen administrador eres de esos recursos. Si eres un mal administrador, es probable que hasta te quite lo que te dio. ¿Sí? Hasta que aprendas a manejar los recursos que el Señor te está dando. Y si no, miren las parábolas. Las parábolas del Señor ahí nos deja enseñanza. Cómo el Señor daba los dones, cómo dice que les dio, a quienes les dio, dependiendo de la capacidad. Sí, ser buenos administradores, pero primero confiando en que es de parte de Dios todo lo que recibimos. Nunca olvidemos que sin importar las circunstancias, nuestra seguridad está en Dios. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Tu seguridad está en tu jubilación? Yo no estaría muy seguro ahí. De hecho, hoy me da tristeza mirar cuánta gente jubilada. Oía las noticias de esta semana nomás y decía unos señores que vivían creo que era por el sector de la Magdalena, y decían, ¿cómo puede ser posible? Nosotros todo el tiempo hemos aportado y ahora que necesito de medicina me dan un turno, dice, para Sangolquí a las 9 de la noche. Nosotros no tenemos carro, yo no sé cómo llegar. Sí, pero necesito que me atiendan. Digo, Señor, yo no quiero tener la seguridad en una institución pública. Yo quiero que mi seguridad esté en ti, Señor. Por lo tanto, dame sabiduría para que los recursos que tú me das pueda seguirlos administrando bien
y tenga recursos necesarios, que cuando yo necesite un médico pueda ir a acudir a un médico en el menor tiempo posible, porque si no hay alguna afección, dice, espere 3 meses, no sé si llegaré en 3 meses, ¿sí? Entonces tu seguridad no puede estar en eso, tu seguridad debe estar en el Señor. Tú dices, quizás no es que yo tengo los suficientes recursos, la suficiente economía, qué bueno, pero tu seguridad no debe estar ahí. Hay un rey, Nabucodonosor, si ustedes se han de haber oído, un hombre que creó las mejores maravillas del mundo, y un día dijo, hoy voy a contemplar todo lo que yo he hecho, ¿sí? Al otro día estaba comiendo con los perros de la basura, mis hermanos, porque el Señor le tocó, se volvió loco el hombre, así de simple, perdió todo, mis hermanos. Y solamente cuando él reconoció que no era la capacidad de él, que no eran los recursos de él, sino que lo que él había hecho era por la gracia y misericordia de Dios, entonces pudo disfrutar de esas riquezas, ¿sí? Mis hermanos, nuestra seguridad, nuestra estabilidad no puede estar en las cosas externas. Mi seguridad va a estar en mi corazón y en el vínculo con el Señor, ¿sí? ¿Cómo estás tú desarrollando ese vínculo con el Señor en tu economía? Y miren lo que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Joven fui, dice la Escritura. Ahí el salmista, y reconoce que ha llegado un tiempo en el que ha envejecido. Pero qué lindo saber, pero en todos estos años que han transcurrido en mi vida, puedo dar testimonio de algo, que no he visto a un justo desamparado, ¿sí? Ni he visto a su descendencia mendigar pan, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podemos apropiarnos de esta palabra y decir, gracias, Señor? Porque yo fui joven, sí, y he visto muchas cosas, y ahora que estoy en otra etapa de mi vida, he visto tu gracia, Señor, y he visto cómo tú no has desamparado a tus hijos. He visto cómo mi descendencia está también llenándose de tu bendición, Señor. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Ese es el corazón del Señor. El Señor no quiere desampararnos. El Señor no quiere que nuestra descendencia esté mendigando pan, ¿sí? Si nosotros estamos estables y confiados en Él. Miren lo que dice la Escritura, mis hermanos. Proverbios 2:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, ¿sí? ¿Quieres tener riquezas? A veces uno está con el concepto equivocado religiosamente. No, es que el Señor no ama a los ricos. ¿Dónde dice eso la Escritura? Es una mentira, ¿sí? El Señor habla mucho de las riquezas que el Señor quiere dar, y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos los hombres del Señor, un Abraham, un Moisés, un David, no eran pobres, ¿sí? Pero ¿qué era la diferencia? Ellos tenían el corazón del Señor en sus vidas fluyendo, ¿sí? Entonces, ¿quieres tener riqueza? ¿Quieres que te honren? ¿Quieres tener esa remuneración de parte del Señor? ¿Qué debes tener? Humildad y temor del Señor. Humildad y temor del Señor, mis hermanos. Son los elementos que el Señor requiere para traer esa bendición a nuestras vidas. Mis hermanos, cuánta sabiduría nosotros necesitamos, pero no la sabiduría humana, la sabiduría que nos dice
¿Quieres hacerte rico? Compra bitcoins, métete en los bitcoins. Ese es. Y verás que inviertes $5 y en una semana tienes 5,000. De hecho, a un personaje por ahí que dice en esto de la pandemia, dice, hubo esta oportunidad y en Cuenca se dio esta oportunidad y metí y gané. Y ahora perdí todo, decía. Perdí $300,000 en bitcoins. Miren, mis hermanos, buscando la seguridad en las cosas y en la sabiduría humana, en lo que te puede hacer rico rápido. ¿Sí? ¿Sabes lo que te puedes hacer rico? Y como dice la Escritura, la bendición del Señor. Eso trae riqueza y no añade tristeza a tu corazón. ¿Sí? El Señor quiere, si vas a aplaudirla, hacerlo fuerte para el Señor. Y la última escritura, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes, Proverbios 3:9. Dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová. ¿Qué estás haciendo con tus bienes? ¿Qué estás haciendo con las primicias de tus frutos? ¿Dónde estás sembrando? ¿Dónde estás dejando? Porque mira, la Escritura es muy clara, mis hermanos. Hónrale al Señor. Busca honrarle al Señor con lo que Dios te ha dado. Y aquí yo no hablo de cantidades, ¿sí? Sino hablo de un corazón. Porque eso es lo que el Señor busca. Corazones que le adoren. Pero no que le adoren simplemente de teoría, sino que lo adoremos de una manera práctica. Le adoremos con las cosas que tenemos. En este caso con los bienes, con los recursos, mis hermanos. Pensando en cómo agradarle al Señor en este tiempo, aun cuando sean tiempos de escasez. ¿Sí? Mis hermanos, la Escritura dice: en tiempos de escasez yo te prosperaré. ¿Sí? Por lo tanto, no es el tiempo, mis hermanos, es tu actitud de corazón. Cuando tú con tus bienes, con tu dinero, con los recursos que Dios te da, tú estás sembrando en el reino de Dios, Dios va a traer una bendición sobrenatural a nuestras vidas. ¿Sí? Dios va a obrar por encima de las circunstancias. ¿Sí? De hecho, voy a comentarles esto y para un poquito con los jóvenes. A veces generacionalmente nos desconectamos, ¿no es cierto? Pero a veces es bueno conversar y un poco no decirles: miren, esto es lo que Dios quiere para sus vidas. Yo conversaba con una madre de familia, ¿no? Y me comentaba, me dice, conversaba con mis hijos y uno de ellos dice: pero, y ella tiene su casa y tiene un negocio, está normal, no, como cualquier familia normal. Pero obviamente los hijos ya tienen otras expectativas, quieren otras cosas. Y entonces me decía, sí, uno de mis hijos me dice: oye, mamá, pero realmente lo que tú has hecho es muy poco, porque en tu tiempo había más oportunidades de trabajo, tú debías tener más cosas. Y él fue un poquito más allá y le dijo: es más, nuestros abuelos debían habernos dejado algo. ¿Cómo ser posible? O sea, que ellos que no hayan dejado nada, si en esa época había más oportunidades. ¿Sí? Yo le decía: no, qué tremendo que los jóvenes estén pensando de esa manera.
Porque sabes que ese es un pensamiento que te limita. ¿Sí? Ese es un pensamiento que te limita. Porque tú estás pensando que tu seguridad, que tu estabilidad está en tus abuelos, está en tus padres. ¿Sí? Y si esa seguridad está ahí, vas a ser defraudado. Tu seguridad debe estar en el Señor. Quizás tu abuelo pensó lo mismo que tú estás pensando tú, y por eso él no hizo nada. Sí. Tú tienes que pensar que ahora Dios te ha dado dones, habilidades, y sobre todo te ha dado la oportunidad de cumplir la palabra de Dios, de vivir conforme a sus principios. Y entonces tú sí puedes dejar una gran herencia a las generaciones que vienen tras tuyo. Sí, porque tú decidiste vivir conforme a la palabra de Dios. Sí. Recuerden, mis hermanos, que dicen, no, tú no tienes la culpa del hogar donde tú naciste. Tú no tienes la culpa de los padres que te tocaron. ¿Sí? Tú no tienes responsabilidad en eso, te tocó ahí. Pero tú sí eres responsable del lugar donde tú estás. Porque tú estás donde estás por las decisiones que tú has tomado. Por lo tanto, si tú quieres tener y dejar una bendición a tus hijos, dejarles una estabilidad espiritual, emocional y económicamente, tu estabilidad debe estar confiando en el Señor. Porque lo demás, todo es pasajero, mis hermanos. ¿Sí? Lo demás, todo se puede perder de un momento a otro. Pero cuando tú tienes un corazón de servicio al Señor, el Señor va a hacer que de los lugares más inhóspitos, el Señor traiga fruto para tu vida. ¿Sí? Porque ese es el corazón del Señor. Pero obviamente el Señor necesita que nosotros demos pasos. El Señor necesita que nosotros le creamos. El Señor necesita que nosotros aprendamos a vivir primero bajo su presencia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como un Obed-Edom? Un hombre que dice, aquí está la presencia de Dios. Sí, pero recuerden esto: la presencia de Dios implica vivir bajo sus principios. Sí, por lo tanto debes estar dispuesto a decir, yo voy a vivir bajo esos principios. Yo voy a vivir bajo los lineamientos que la palabra de Dios tiene. Yo quiero compartirles esto para dejarles a ustedes una expectativa, porque ustedes van a ir conociendo en el transcurso de las siguientes semanas los principios, las columnas que nosotros debemos ir formando en nuestra vida para que podamos disfrutar de esta bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Si vamos a aplaudir fuerte para Dios. Gracias, Señor. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a cantar esta canción. Vamos a decirle, Señor, tú eres Dios de lo imposible. Quizás tú estás viendo y estás diciendo, es que mi economía no es que mis papás no tienen influencia en ningún lado, es que mis papás no me han dejado nada. Sí, pues yo te digo, mi hermano, yo conozco gente que sus papás les han dejado muchas riquezas, pero viven en pobreza. Sí, viven de enemigos entre hermanos, porque no pueden, no saben repartirse, porque no han recibido estos principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es lo que te pueden haber dejado, no es lo que tú tienes en este momento. Sí, es lo que está en tu corazón, lo que va a traer bendición a tu vida. Así es que vamos a cantarle al Señor, dándole gracias. Santo Dios de lo imposible, te adoro. Adórale al Señor, adórale al Rey de Reyes. Soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.
Edom, aquellos donde posee la presencia de Dios y están dispuestos a vivir bajo esos principios, y dice: quizás hasta ahora me ha sido imposible. Pues yo quiero que vengas acá adelante, yo quiero orar contigo, que yo sé lo que es sentir que a veces las puertas se nos cierran, que a veces las cosas no salen, y que a veces estamos ahí derramando lágrimas delante del Señor. Pero aquí estamos para unirnos a ti y pedirle al Señor que el Señor cambie esas circunstancias que puedes creer que son imposibles. Para Dios todo es posible. Acá adelante queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida, queremos unirnos a tu petición de oración, queremos clamar contigo. Gracias, Señor. Oh, santo, santo, santo eres tú, Señor. Tú eres un Dios de lo imposible. Al liderazgo, por favor, mis hermanos pueden venir acá. Vamos a orar, vamos a imponer manos, vamos a bendecir a este grupo que está buscando la presencia de Dios sobre sus vidas, que están diciendo: yo quiero ser un Obed-Edom, quiero que la presencia de Dios no solamente pase cerca de mi casa, yo quiero que esa presencia se quede en mi casa. Yo quiero, Señor, que venga esa bendición sobre mis vidas, sobre mi familia. Mis hermanos, vengan. Liderazgo, por favor. El equipo de oración también pueden venir, vengan, vamos a orar, vamos a bendecir, mis hermanos, a todas estas familias que aquí están buscando de esa presencia del Señor. Gracias, Señor, gracias, bendito Rey. Solo tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Señor. Padre, quizás ellos han visto que hay cosas imposibles, Señor. Hay circunstancias, bendito Señor, Padre, que nos están haciendo inclusive dudar de ti, bendito Señor, dudar de tu presencia, bendito Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros queremos romper en esta mañana, Señor, esos pensamientos que nos impiden que tu presencia inunde nuestro corazón, Señor. Padre, solo tú nos entiendes, Señor, y entiendes el corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Señor. Padre, solo tú conoces su necesidad, bendito Señor. Y en el nombre de Jesucristo, ahora yo te pido que seas tú derramando de tu gracia, Señor. Los que están atrás extiendan sus manos. Vamos a bendecir a todas las personas, todas las familias que estamos acá adelante. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Santo, porque nosotros queremos que tu presencia se quede en nuestros hogares, bendito Señor. Obed-Edom pudo disfrutar 3 meses de esa presencia. Nosotros queremos disfrutar toda nuestra vida, bendito Señor, de tu presencia. Queremos disfrutar de esa unción que solo viene de parte de ti, bendito Señor. Padre, que seas tú quitando todo ese pensamiento, Señor Jesús, de que las puertas se han cerrado, de que tú no estás actuando, bendito Señor. Padre, ahora queremos abrir nuestra mente, queremos abrir nuestro corazón a lo que dice tu palabra, bendito Señor. Que la riqueza viene de ti, bendito Señor. La riqueza viene de la bendición de Dios, Padre, y que no añade tristeza a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, sé tú ahora derramando más y más de tu unción, Señor. Sé tú llenando, bendito Señor. Sé tú llenando, bendito Señor, de tu fortaleza y de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Padre, derrama de tu unción, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Tú eres un Dios de lo imposible. Si tú has estado pensando que ha sido algo imposible para ti, ahora ponlo en tus manos de Dios, porque estás acudiendo al Dios de los imposibles, donde ya no es posible mirar o hacer cosas en nuestras fuerzas. Empieza a actuar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Empieza a actuar una fe sobrenatural sobre tu vida. Empieza a actuar la provisión sobrenatural sobre tu vida. Puertas que tú vas a tocar van a ser abiertas, porque ahora vas a ir en el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Príncipe de Paz. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque aquí estamos, corazones abiertos, Señor, corazones que anhelan hacer tu voluntad, bendito Dios.
Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Oh, santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, bendito Rey. Dios de lo imposible. Cántale al Señor. Dile, dile. Tú eres el soberano de mi vida. Eres invencible. Tú eres invencible, Señor. Soberano, tuya es toda la gloria. Sí, Señor. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible y soberano. Tuya es toda la gloria, el poder y la majestad. Todo el dominio. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te exaltamos, te adoramos, invencible, poderoso, nuestro Salvador. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Levanta tus manos ahí y vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está en mi vida, porque tu presencia está en mi casa, Señor. Y así como llevaste bendición a este hombre, así tu presencia va a traer bendición sobre mi vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra economía. Bendito Señor, está en tus manos, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien nos sostiene y en ti confiamos plenamente, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte grito de victoria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. El Señor les bendiga, mis hermanos. Las personas que están por primera vez, por favor, a mi derecha queremos conversar unos minutitos. Que el Señor les bendiga. Y no se olviden que en la parte de atrás tenemos un delicioso desayuno también para poder seguir compartiendo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.